Muy bien, buenas tardes a todos los participantes. Continuando justo con el ciclo de capacitación de las ponencias, ¿no? Que estamos culminando el día de hoy, de todo este ciclo de capacitación. Vamos a tener el día de hoy la ponencia con el doctor Gerardo Ludeña González, ¿no? La ponencia de redacción argumentativa de artículos científicos con enfoque cualitativo, ¿no? Entonces, vamos a hacer la presentación del doctor y luego también vamos a continuar con algunas palabras de la doctora Susana. Entonces, el doctor Gerardo Ludeña es doctor en Derecho y en Gestión Pública y Gobernabilidad, magíster en Derecho Convención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también renací en el nivel de Carlos Monge, nivel 4, ¿no? Entonces, vamos a darle la bienvenida y a la vez reciban todos los saludos del Vicerrectorado de Investigación y de la Oficina de Investigación. Le doy pase a la doctora Susana, que quiere dirigirles algunas palabras. Buenas tardes, doctora Sí, Susana. buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesora Gloria. Buenas tardes, doctor Ludeña. Buenas tardes. He pedido, por Buenas favor, noches. permitirme dirigir a ustedes. Buenas tardes, queridos profesores asistentes. He querido tener este espacio porque por cruce de actividades no voy a poder estar al cierre de la conferencia, pero quería de antemano agradecer, doctor Ludeña, por la exposición que yo sé que va a ser muy adecuada, oportuna para esta mejora que estamos empeñados en cuanto a la investigación. Agradecerle por su trayectoria y compartirla con nosotros, doctor Ludeña. Muchísimas gracias de antemano. Y también, como acaba de decir la profesora Gloria, agradecerles a todos los docentes que han tenido eh, eh, esa disposición de apoyarnos en las 25 conferencias que se ha hecho entre la semana pasada y hoy. Hoy justamente es la conferencia 25 y hemos tenido bastante acogida y creo que hemos logrado nuestro objetivo y sobre todo hemos contribuido a la mejora de la investigación en nuestra universidad. Ojalá esto en realidad se interiorice, se ponga en práctica. No son las últimas capacitaciones, de hecho, a raíz de estas capacitaciones nos hemos dado cuenta que necesitamos otras más, entonces se las va a programar durante todo el semestre. Gracias de antemano a todos, gracias también a nuestros profesores que han sido moderadores y a Imagen que nos tuvo la disposición absoluta de apoyo. Doctor Ludeña, éxitos y Gracias. Nuevamente, gracias y mi aprecio como siempre. Muy amable Gracias. por estar con nosotros hoy. Y sobre todo por cerrar este ciclo de conferencias con usted con una brillante exposición. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, ante todo igualmente retornar mi agradecimiento a la doctora Susana Paredes, a la doctora Villa, a los doctores que nos acompañan en este momento. Felicitar de verdad a todos los expositores durante estas 2 semanas de jornadas. Tengo el privilegio de ser el 25 expositor, el de cierre de la fecha, pero encantado, pues quizás simplemente voy a dar unas pinceladas de todo lo que se dijo a lo largo de estas 2 semanas, muy interesantes. Desde ya todas y cada una de ellas estuve siguiendo a cada una de ellas y he notado que pues sí, es muy importante y cada vez como investigadores vamos aprendiendo. No creo que nadie en este momento tiene la razón ni tiene todo en absoluto en cuanto a la investigación, así que cada vez vamos elucubrando más, conociendo más, y a mí me toca una parte interesante, que dicho sea de paso, bueno, tiene más un matiz propiamente jurídico, pero definitivamente está circunscrito en el ámbito del enfoque cualitativo y se refiere a la redacción argumentativa de artículos científicos con enfoque cualitativo. Para ello yo quería ver un video muy corto donde vamos a hacer un preámbulo de lo que queremos hablar hoy, ¿no?
Veámoslo. Hola, soy Constanza y soy docente de lectura y escritura académicas. Y hoy te voy a enseñar a argumentar. ¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia hay entre un argumento y una opinión? Bien, chicos. Denme un argumento a la siguiente pregunta. ¿Por qué el Quijote emprende su viaje en el libro de Miguel de Cervantes? Pues, yo pienso que porque quería, ¿no? Pues bien, un argumento es una estructura lógica y ordenada, mientras que una opinión es un pensamiento o un punto de vista que tienes frente a un tema. Ahora sí, ¿estás listo para volverte el Messi de la argumentación? Estos son los tres conceptos que debes tener en cuenta para una buena argumentación: las inferencias, las premisas y las conclusiones. Las inferencias son ideas que surgen producto de la relación de otras ideas. Inferir es deducir. Las premisas son razones, pruebas, evidencias, indicios que anteceden a la conclusión. La conclusión representa una afirmación generalizante con base en las premisas. A partir de esto, debes reconocer los tipos de argumentos que son tu caja de herramienta o tu indumentaria deportiva para convertirte en un crack en tus escritos académicos. El primer tipo de argumento es el argumento de autoridad. Una autoridad está representada por una persona, institución u organización idónea y experta en un tema. Un ejemplo de argumento de autoridad es el siguiente: la educación es clave para el desarrollo y el avance de la humanidad. De acuerdo con Aristóteles, la educación es un ornamento para la prosperidad y un refugio contra la adversidad. Como podemos observar, aquí nuestra autoridad es un clásico de la filosofía, que es Aristóteles. El segundo tipo de argumento es el argumento de ejemplos. Un argumento basado en ejemplos representa un hecho o una situación de la realidad que puede ser comprobada. Veamos un ejemplo de este. Voy a afirmar que el Barça es uno de los mejores equipos del mundo. Para ello voy a recurrir a tres ejemplos. El primero de ellos es que en este equipo se encuentran jugadores tan exitosos y goleadores como Messi, Dembélé y Suárez. El segundo ejemplo es que este equipo cuenta con más de 74 títulos entre nacionales e internacionales. Y el tercero es que fue catalogado en el 2018 como el mejor equipo europeo. Como puedes observar, he recurrido a más de un ejemplo para sostener esta idea. El tercer tipo de argumento es un argumento de analogías. ¿Qué es una analogía? Una analogía es una comparación que se establece entre dos ideas. Vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a afirmar que la argumentación es como un muro, en el cual los ladrillos y el cemento representan una estructura sólida. Si existiese una falla en este muro, pues nuestra argumentación se derrumbaría. En consecuencia, afirmamos que la argumentación y el muro se asemejan por su solidez y estructura. Como puedes observar, aquí hemos realizado una analogía entre lo que representa la argumentación y lo que puede constituir un muro. El cuarto tipo de argumento es el argumento acerca de las causas. Un argumento acerca de las causas establece una relación causa y efecto. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. La deforestación y el uso del subsuelo están generando daños irreversibles e impactos de gran escala en la raza humana y en los ecosistemas. Como observas, en este argumento hemos establecido una relación causa y efecto entre el uso de los recursos naturales y los efectos y los impactos en el ecosistema y en la raza humana. El quinto tipo de argumento es el argumento probabilístico de cifras. ¿Qué es un argumento probabilístico de cifras? Consiste básicamente en recurrir a estudios, datos, estadísticas que permiten respaldar tu afirmación. Veamos un ejemplo de este. Vas a argumentar que el uso de aparatos móviles en niños se ha incrementado en los últimos años. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística en España, realizado en el 2018 en niños entre 10 a 15 años, el 88.8% de los niños tiene un aparato móvil. Igualmente, el 88.4% de los niños accede a Internet. Como puedes observar en este ejemplo, nos hemos dado cuenta de que tu afirmación ha sido sustentada a través de un estudio estadístico o de cifras. Ya que estamos terminando, pilas, hay errores argumentales en los que puedes incurrir. Mira el siguiente ejemplo que encontré en la prensa. Si los colombianos no aprueban el Tratado de Libre Comercio, padecerán una miseria jamás vivida en su historia. Por lo tanto, el Tratado de Libre Comercio es la única salida que tiene nuestro país para salir del subdesarrollo. Como observas, en este error argumental se recurre a la amenaza, a la intimidación para persuadir a nuestro público. Resumen del tutorial. Bien, como podemos observar, y aquí muy interesantemente en relación a lo que exponemos sobre la redacción argumentativa de artículos científicos,
¿Nos interesa qué? Nos interesan los argumentos. Y cuando somos abogados, propiamente giramos en torno a ello, en torno a la argumentación. En cuanto a la redacción jurídica dentro de un artículo científico de índole jurídica, tenemos que tener presente que para el derecho debemos tener clarísimo el tema de los argumentos. ¿Y qué es un argumento? Como muy bien lo dice la señorita, una redacción ordenada, con claridad de las ideas, igualmente los pensamientos, de las teorías, de los casos, de la triangulación, de datos, de lo que fuere y esté relacionado a la investigación con enfoque cualitativo, que brinde la investigación. Y esto tiene que estar reflejado en el artículo científico. Nosotros ya hemos escuchado muy brillantemente a nuestros expositores, el doctor Luis Núñez, el doctor Fernández, el doctor Novoa y muchos otros que me disculpo de no citarlos, pero que creo que han sido muy brillantes y donde te exponen que todo artículo científico tiene que estar redactado con claridad, tiene que estar redactado con sencillez, pero a la vez con seguridad, con estabilidad en lo que se quiere decir y con coherencia. Esto es importante. Y es más, debe ser totalmente original. Y ello, claro, supeditado a las reglas, condiciones y otros que cada uno de las revistas o editores lo requieren, ¿no? Pero en principio, en el derecho, y si yo quiero establecer un artículo científico propiamente jurídico, tengo que tener presente una regla que viene en el derecho romano, que es in claris non fit interpretatio. ¿Eso qué significa? Significa que hay que hablar claro, simplemente. O sea, todo a lo largo de estas 2 semanas que hemos escuchado a muchos de nuestros expositores y que hemos conjugado en sus ideas y hemos reforzado toda nuestra praxis y todo nuestro pensamiento relacionado a la investigación, está centrado en in claris non fit interpretatio. O sea, hay que interpretar correctamente. Es más, François Jenny, que es un filósofo y jurista importante, establece que en el derecho no hay verdades absolutas. Entonces, tenemos la necesidad de interpretar. Hay muchas reglas. Quizás no sea el momento de discutirlas en este parámetro, pero podríamos señalar, por ejemplo, las reglas impari, las reglas de interpretatio que van relacionadas a fortiori, a priori, es decir, muchas reglas de interpretación, que podría ser incluso la interpretación auténtica, ¿no?, que usó en algún momento Alberto Fujimori, ¿no?, para encontrar una relación ordenada de la idea que yo quiero brindar. Esto por un lado. Por otro lado, las falacias. ¿Y qué son las falacias? Pues son pensamientos, ideas, construcciones con aparente coherencia, pero son erráticas. Es decir, están conteniendo una información aparentemente cierta, pero no del todo cierta, por decirlo así. O sea, existen cuestiones erráticas de interpretación, tal vez a conveniencia del autor o de los autores, o tal vez por una falta de una investigación mucho más profunda, o tal vez por inconveniencias de repente en la traducción, o tal vez porque no se ha sistematizado adecuadamente la investigación. Carlos Ramos Núñez, que es un gran investigador en derecho, es miembro del Tribunal Constitucional, nos refiere de que para hacer una investigación jurídica hay que sistematizar. No podemos nosotros citar una norma. El artículo de 1969 del Código Civil dice, ¿no?, aquel que por dolo, culpa, causa daño a otro está obligado a indemnizar. Eso no es suficiente. Tengo que sistematizarlo. Es decir, tengo que engarzar. ¿Cuál es la idea del artículo 1969? Que vendría a ser una responsabilidad subjetiva, ¿no?, que tiene un alcance incluso al alcance médico de hoy en día frente a la pandemia, donde los galenos estarían inmersos en una responsabilidad civil de índole subjetivo por hechos que puedan generar daños a los pacientes, ¿no?, que acuden a los hospitales. Entonces, por ese lado, construyendo y contextualizando una sistemática, voy a tener normas afines, como podría ser en el Código Civil citando el artículo 1969, el artículo 1985 que habla sobre los elementos de la responsabilidad,
lo referido a la responsabilidad contractual y extracontractual. ¿Para qué? Para que esa sistematización me dé un cuerpo y ese cuerpo de contexto me permita a mí tener in claris not fit interpretatio, las cosas con una interpretación clara y evitar las falacias que se dan en muchos de los casos, inclusive en artículos científicos. Entonces, por lo tanto, ese es un primer paso que no debemos obviar, ¿no? Y dentro de estos lineamientos de la investigación cualitativa, tenemos que tener presente, pues, esa construcción categórica, ¿no? Que ya está contenida inclusive tanto en proyecto y como desarrollo, pero que lo podemos usar muy bien en un artículo científico para nosotros engarzar cuáles son esos criterios de aplicación que hemos tenido en cuenta, cuáles son las categorías y subcategorías y los ítems de las preguntas formuladoras, de la problemática en sí, la cual nos lleva a escribir un artículo científico, a escribir un proyecto de investigación. Y ahí tenemos que tener presente de que estas categorías y categorización son analógicamente a la par de lo que se conoce como las variables, ¿no? O indicadores y otros. Y entonces, para nosotros, desde el ámbito del enfoque cualitativo y desde el punto de vista jurídico en esencial, necesitamos acudir a una categoría y categorización que nos permita ubicar bien la problemática de la cual se va a investigar dentro de la redacción coherente del artículo científico, que dicho sea de paso estamos viendo con el estilo casi genérico que se toma como la introducción, un desarrollo de la misma y sus conclusiones, pero para ello teniendo en cuenta los métodos que se están utilizando. Entonces, dentro del enfoque cualitativo, dentro de lo que yo debo determinar como introducción, tengo que tener claro la problemática. Y para tener claro la problemática, debo advertir una categoría y categorización suficiente que me permita a mí engarzar estas ideas. Ahora, estas ideas tienen que tener una relación de triangulación de referencias teóricas, técnicas, además de su potencial creativo que tiene el investigador, ¿no? O sea, es importante que debe guardar esta triangulación. Es decir, no simplemente yo voy a limitarme a plantear la problemática, a obtener datos y a escribirlos con claridad. No sería suficiente. Necesitamos tener claro cuál va a ser nuestro diseño de investigación. O sea, hacia dónde nos proyectamos. Y en este caso tenemos, pues, lógicamente dentro del ámbito cualitativo una diferencia bastante marcada con el ámbito cuantitativo, porque desde el ámbito cualitativo buscamos profundidad, buscamos el objeto del estudio, queremos trabajar en base a categorías y categorizaciones, trabajamos en base de supuestos, y entonces acá hay toda una fase exploratoria interesante de revisión de literatura, que es lo prioritario y preponderante dentro de una investigación de enfoque cualitativo, ¿no? La revisión de la documentación necesaria, que el supuesto que no simplemente es un supuesto ligero, sino un supuesto que puede tener un supuesto inicial, luego un supuesto que podría ser primigenio, más adelante un supuesto emergente, y hasta encontrar, en verdad, cuál sería el supuesto mucho más adecuado en razón al descubrimiento que vamos haciendo y de ello nos va a relacionar con la técnica que vamos a utilizar, que podría básicamente estar señalada como una entrevista estructurada o, ¿no? O semiestructurada, o también puede ser abierta, que es libre para poder debatir. Ello lo explicó muy bien ya el doctor Novoa en su explicación, pero todo esto tenemos que tener presente en esa triangulación de datos, la combinación de varios métodos de abordaje que ayude a esa comprensión de la realidad, la consistencia interna, la confrontación interna, a conseguir esos múltiples abordajes que busquemos la validez de las investigaciones. Entonces, para esto, habíamos visto dentro de los tipos de argumentos una premisa mayor, una premisa menor, partiendo de las inferencias, que son importantes, que igualmente el abogado tiene inclusive una contextualización filosófica que se llama la tridimensionalidad del derecho. ¿Qué significa ello? Norma, hecho, valor. Es decir, la construcción ordenada y coherente de los argumentos tiene que basarse en una tridimensionalidad.
Esa tridimensionalidad debe estar señalada como norma, hecho, valor. Es decir, ¿cuál es el contexto normativo sistemático, como antes ya lo habíamos referido con Carlos Ramos Núñez? Y luego, ¿cuáles son esos hechos fácticos, jurígenos, praxeológicos que tenemos debidamente fundamentados, que nos permitan a nosotros aproximarnos a las circunstancias que haga posible una redacción coherente y adecuada de la misma? Estos fundamentos jurígenos que son interesantes e importantes, hay que saberlos construir a través de esa triangulación que Denzin habló bastante, que lo conocemos dentro de un enfoque cualitativo, pero que tenemos que engarzar dentro del ámbito del derecho con lo que establece la tridimensionalidad del derecho. Norma, hecho, valor, la inferencia, la premisa mayor, menor y las conclusiones. Es decir, pero esta triangulación no simplemente es una triangulación común y corriente que podamos establecer con claridad nuestras ideas partiendo de la problemática. No. Además de la problemática y su definición y la coherencia y triangulación de datos, tenemos que partir por un análisis importante estableciendo qué tipo de diseño vamos a utilizar. Eso es importante, ¿no? Además, lógicamente, del tipo de investigación que se va a discutir, que va a ser si es una investigación básica, una investigación aplicada, que ya muy bien se ha debatido eso a lo largo de estas 2 semanas, ¿no? Incluso, creo que incluso hay también un proyecto presentado por una de las doctoras que tiene referente a esta discusión del tipo de investigación, si es básica o aplicada. Pero dentro de esta determinación tenemos que ver si ese diseño es etnográfico, no etnográfico, es un diseño de teoría fundamentada, es un diseño de estudio de caso. ¿Cuál es el tipo de diseño que se quiere mostrar? Entonces, para ello podremos detenernos un momento y si pensamos, y en especial en el ámbito jurígeno de los hechos y los fundamentos construidos argumentativamente, es decir, con una relación ordenada, partimos identificando qué es lo que nos preocupa, ¿no? De repente nos preocupa un tema, una problemática de una incorrecta aplicación de la ley en el ámbito, por ejemplo, de los accidentes de tránsito. El artículo 1970 del Código Civil dice que aquel que conduce un bien riesgoso, peligroso o una actividad riesgosa o peligrosa está obligado a indemnizar. Sine qua non. ¿Qué quiere decir esto? Sí o sí. Es decir, yo estoy manejando muy prudentemente a 30 kilómetros por hora, pero lamentablemente viene un tipo a gran velocidad con una moto y de frente colisiona con mi vehículo. El joven vuela por los aires, cae y se quiebra la columna vertebral. ¿Quién debe responder ahí? La ley dice, aquel que conduce un bien riesgoso o peligroso está obligado a indemnizar. Nada más. Hay que aplicarlo. ¿Y eso qué significa? Que yo, manejando prudentemente, voy a responder ante la ley y debo indemnizar. Lógicamente, podría usar algunas prerrogativas para disminuir, menguar mi responsabilidad. Eso se llama concausa. ¿Por qué? Porque el otro sujeto venía a gran velocidad. Es él quien fue imprudente. Él es el que generó prácticamente el accidente. Entonces, por lo tanto, aquel tendrá que responder. Entonces, ¿esto va a decirse que yo no voy a tener lugar a la responsabilidad? No, simplemente va a menguar, va a disminuir. Pero sí o sí, debo responder. Igual lo que ha sucedido últimamente en la discoteca esta de Los Olivos, ¿no? Donde fallecieron varios jóvenes. ¿Ahí quién tiene la responsabilidad? El dueño del local, perfecto. El propietario del local, extensivamente, perfecto. La policía, probablemente que sí también, por una interpretación extensiva, la cual, y una argumentación en la cual se establezca de que ellos también fueron los que generaron el hecho. O sea, eso viene a ser la causa jurígena. O sea, ¿cuál fue la causa de los hechos? ¿No? Y además, pues lógicamente, hay una concausa. ¿De quiénes? De los propios jóvenes que estaban en el lugar departiendo la fiesta. Entonces, todo ello contiene una problemática. Ahora, esta problemática, ¿qué es lo que quiero examinar? Quiero examinar un análisis de cuántos casos se realizan respecto a la problemática
en cuanto a los accidentes de tránsito, entonces podría ver que pueda generarse un estudio de caso. Entonces, al hacer un estudio de caso, podríamos establecer fenomenológicamente cuántos de ellos, cuántas problemáticas similares se genera, y a partir de ello podríamos hacer un análisis, ¿no?, de la problemática de la responsabilidad civil objetiva, bajo el ámbito sistemático de evaluación, pero desde un diseño de estudio de casos, que perfectamente va a conllevar a un análisis fenomenológico, de un diseño fenomenológico, que permita a nosotros ubicarnos cómo va a ser nuestra investigación. Y partiendo de este punto de vista, nuestra investigación va a tener un modus operandi de redacción, es decir, un estilo de redacción. Mucho se ha hablado de los estilos de redacción. Entonces, ese estilo de redacción va a ser sui generis, va a ser peculiar. ¿Por qué? Porque estoy analizando estudios de caso símiles que establezcan que realmente existe una gran inconveniencia en los mismos. Entonces, estos estudios de caso a mí me va a permitir reflexionar y hacer un análisis de ellos. Entonces, por un lado, podríamos tener un diseño de estudio de caso. ¿Cómo va a ser mi redacción? Va a partir preferentemente en hacer algunos análisis de conceptuación de los principales elementos en los cuales gira mi categoría y categorización, que es un elemento importante, y voy proyectando hacia mi problemática, que es lo que persigo, y relacionando con una triangulación de datos de redacción a partir de los estudios de caso que tengo, de las entrevistas de profundidad, de las entrevistas abiertas o semiestructuradas realizadas a personajes expertos que me puedan brindar luces para poder complementar adecuadamente mi investigación. Ya tengo una triangulación entrevistas, tengo una triangulación estudios de caso, análisis de expedientes, y podría tener también artículos científicos similares, teóricos que me sirvan a mí, que aporten algunas corrientes doctrinarias que me permitan suficientemente ahondar en la problemática y el supuesto que pueda permitirme a mí una discusión, y de esa discusión llegar a una conclusión. Entonces, esta es una redacción pormenorizada a partir de un criterio argumentativo, inferencia, premisa mayor, menor, conclusiones, que va relacionado dentro de la investigación y dentro de la redacción de un artículo científico, en la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Pero ese desarrollo no es simplemente redactar correctamente, no es simplemente redactar con claridad, es redactar en razón a los diseños del enfoque cualitativo que yo estoy adoptando. Porque dicho sea de paso, ya con el primer ejemplo de estudio de caso, podría pasar a otro ejemplo, a un diseño basado en teoría fundamentada. ¿Va a ser lo mismo? No. Va a variar, porque lo que estoy persiguiendo ahí no es precisamente hacer un análisis de estudio de caso para establecer las implicancias que tienen y los criterios valorativos, un baremo de responsabilidad que debe tener el autor, el coautor, en todo caso la víctima. No estoy haciendo ese estudio de caso. Voy a hacer una redacción de un artículo científico basado en teoría fundamentada. Es decir, ¿qué es lo que busco? Busco construir una nueva teoría, diferente a la teoría existente. Busco rebatir la teoría, rebatir el hecho de que exista la obligatoriedad sine qua non de que aquel que conduce un bien riesgoso o actividad riesgosa está obligado a indemnizar. Más bien todo lo contrario, que se modifique esa estructura y que se plantee que salvo que la víctima haya sido la causante del hecho, puntualmente. Eso no tiene nuestro código. Y como no tiene nuestro código, yo no la puedo aplicar. ¿Por qué no la puedo aplicar? Porque hay una razón. El abogado, el legislador, y en este caso el operador del derecho, tiene que aplicar bajo una interpretación ex litteram, o sea, ad litteram. ¿Qué quiere decir una aplicación ad litteram? ¿Qué quiere decir? Una aplicación textual de lo que dice la norma. Si yo soy el juez, yo no puedo hacer una interpretación extensiva, ni tampoco puedo hacer una interpretación auténtica. Ninguna de esas figuras. Tengo que hacer una interpretación literal de lo que dice la norma y relacionarla. Y por lo tanto, van a estar responsables tanto aquel
chofer conductor que iba a 30 kilómetros por hora como aquel irresponsable que impactó y se generó propiamente el daño. Ambos vamos a correr con los gastos. Pero a diferencia de que mi teoría fundamentada hoy quiere plantear una proyección de diseño de teoría fundamentada explicitando que ya las nuevas corrientes, tanto del Civil Law como del Common Law, es decir, tanto del romano germánico como del anglosajón, es decir, tanto de la cultura que es romana, la cual nosotros tenemos, que se llama el Civil Law, que lo tiene todo Sudamérica, que lo tiene Francia, que lo tiene España, que lo tiene Alemania, hay igualmente tanto del Common Law, que lo tiene Inglaterra, que lo tiene Canadá, que lo tiene Estados Unidos, que son culturas jurídicas diferentes. Las nuevas corrientes, las nuevas tendencias establecen que ya en la actualidad no tiene por qué responder a aquel conductor que fue un conductor responsable, un buen padre de familia, un hombre diligente que conducía su vehículo de acuerdo a lo que estaba establecido entre las reglas de tránsito y establecidos, digamos, en los avisos de tránsito que estaban dentro de la pista en la cual él se desplazaba con su vehículo. No, entonces, bajo ese contexto, ya no debe responder él, debe responder a aquel que imprudentemente colisionó. Y simplemente el daño queda en la propia víctima y no se transfiere en estos casos, no se debería transferir a la otra parte que venía a ser el conductor. Entonces, ¿esto qué conlleva? Un análisis de teoría fundamentada. O sea, estoy construyendo un análisis de artículos científicos bajo teoría fundamentada. ¿Qué necesito? Ya simplemente no necesito algunos trabajos de artículos científicos doctrinarios, algunas fuentes y principios, y estudios de caso, y simplemente una triangulación de entrevistas. No, eso no me es suficiente, porque no es diseño de teoría fundamental. Entonces, va a cambiar la óptica. Tendré en todo caso que afiatar, incrementar más, ¿qué cosa? El tema de teorías, para ver qué dice la teoría de responsabilidad objetiva, qué dice la teoría de responsabilidad subjetiva, cuáles son las implicancias dentro de la corriente del Civil Law, dentro del Common Law, cuáles son las premisas y paradigmas. Entonces voy a ahondar más en teorías. Entonces, dentro de mi explicación voy a dirigirme aún más en plantear teorías de diferentes autores, citar a varios juristas, plantear teorías clásicas o teorías importantes relacionadas al tema dentro de la contextualización de la categoría y categorización que haya establecido. Ha variado mi manera de redactar, ha cambiado mi estilo. Determinado por qué? Por el diseño, porque el diseño basado en la teoría fundamentada en los datos va modificando ese perfil. ¿Me sirve las entrevistas? Por supuesto, porque es parte de la investigación, pero prioritariamente necesito teorías. ¿Y me sirven los estudios de caso? Claro que sí, porque en principio es estudio de caso y podríamos decir en un segundo nivel, un nivel mucho más superior, es teoría fundamental, donde ingresan los estudios de caso, donde ingresa el tema fenomenológico y además fundamento la teoría y busco ya una proyección, ¿no?, prospectiva que infiere en plantear un proyecto de ley, un pleno casatorio, una modificación de la norma, o puede ser pues una casación que permitan ya establecer nuevas tendencias de aplicación que permitan que los jueces tengan nuevos criterios para poder establecer de qué manera quedar con justicia frente al justiciable y frente a la realidad en caso de la generación de daño. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es interesante e importante. A mí me parece que el diseño de teoría fundamentada, los diseños etnográficos, los diseños etnográficos, los diseños que van relacionados a esta teoría fundamentada, narrativa, fenomenológica, son básicos. Y en el derecho, nosotros tenemos teoría fundamentada, etnográfica, narrativa, fenomenológica. Investigación, acción, menos, porque es más en el campo de la educación. Pero en el campo de la fundamentación jurígena de hechos, son básicamente relacionadas a la teoría fundamental de estudios de caso, a partir de lo fenomenológico. Y
No simplemente decir, bueno, mi diseño es teoría fundamentada, o mi diseño es estudio de caso, o mi diseño es fenomenológico. No. Va a hacer que esta incidencia obligue tanto al autor a tomar una posición y estilo de redacción coherente, argumentativa, de inferencia, premisa mayor, menor y conclusión, ¿no? O subsunción, que se conoce dentro del derecho, que vendría a ser la discusión previa a la conclusión, que tienen que ser armonizados de acuerdo a mi diseño. Esta es una tesis interesante que yo me permito con humildad plantear en este escenario a mis colegas que tienen bastante conocimiento desde el ámbito del enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, pero de esto desde el ámbito eminentemente de enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque esto ayuda a una redacción sui generis, como reitero, una redacción interesante, importante, al detalle, y que esto hace pues que tenga una peculiaridad y originalidad que nadie se lo va a cambiar, ¿no? Nadie le va a transformar. Esto va a tener que estar supeditado a recolección de datos, a codificación abierta, axial, codificación selectiva, visualización teórica, saturación, es decir, todo un paradigma codificado que podría tener incluso el método Delphi, el análisis de contenidos, que propiamente ya contiene una comunicación grupal a través de focus group, de tendencias y escenarios interesantes. O sea, podría ser viable quizás un criterio mucho más importante, con retroalimentación y tesis fundamentalmente basadas dentro del análisis, ¿no?, de contenidos, que creo que eso es interesante e importante. Entonces, de pronto estamos en el método cualitativo, estamos dentro de esta conceptuación interesante e importante que tiene el enfoque cualitativo, a diferencia, lógicamente, del enfoque cuantitativo, que nos permite a nosotros abordar estas premisas con estas cualidades sui generis, ¿no? De un planteamiento y aproximación temática relacionada a su diseño, en su construcción, y por lo tanto los métodos son vitales en una redacción de un artículo científico. El método es vital. Y el método no es simplemente decir, tengo tipo de investigación básica, tengo diseño de estudio de caso fenomenológico o diseño de teoría fundamental y listo. No, tiene que ver ese método con la construcción de la redacción lógica y ordenada, argumentativa, que nosotros estamos trabajando. Y ese levantamiento de la información igualmente va a tener que ver tanto con la entrevista, tanto con el análisis de investigaciones de expedientes o estudios de caso, y si es que estos fueran eminentemente fenomenológicos, pero si estos son de teoría fundamentada, tiene que ver básicamente con la teoría. Por eso que creo que también acá hay un tema importante que debemos recordar, y eso creo que muchos podrán compartir conmigo, ¿no? Ya en el tema ético, del código de ética, creo que ya inclusive en la UCB se ha quitado esto de señalar que sería una falta leve el hecho de que se contengan muchas citas textuales. No, no es una falta leve. Me parece que ya se retiró. ¿Y por qué? Porque el exceso de citas textuales va a tener una razón con el diseño que se está redactando. Es por eso que eso es importante. Lógicamente, el 30% no debe superarse, pero yo hasta podría decir que podría llegar a un 35%. ¿Por qué? Porque cuando existe teoría fundamentada, hay necesidad de citar fuentes, y las fuentes tienen que ser textuales, no se pueden parafrasear. Porque al parafrasear estamos quitándole el sentido de la discusión que quiero y el hecho de rebatir esa teoría para crear una nueva. Si yo voy a parafrasear lo que dice el autor, ¿dónde estoy construyendo teoría fundamental? No estoy construyendo teoría fundamental. Pero sí es válido, por ejemplo, para el estudio de caso. Para el estudio de caso no necesito más del 30%. ¿Por qué? Porque las citas que yo tenga que ser textuales, puedo parafrasearlas, podría hacerlas, sin ningún inconveniente, porque mi diseño solo es de estudio de caso, no es de teoría fundamental. A diferencia que cuando tenemos una redacción de un artículo científico, de un proyecto de investigación, de una tesis en la cual se contenga ella una teoría fundamentada, ahí sí, vamos a requerir tal y conforme dice la cita textual, y tendremos que ponerle un filtro en el turno, porque es un diseño de teoría fundamentada, no es un
diseño, estudio de caso fenomenológico, narrativo u otro. Entonces, va por ahí esta tesis, la que planteamos de investigación importante, porque esto nos va a dar lugar a un análisis ¿no? de elucubración, de conocimiento previo, ex ante, de lo que yo quiero resolver. Acá hay una cita interesante de Eisen, ¿no? ¿Por qué entonces discutir el problema sobre la base de las opiniones cuando puede discutirse sobre la base de los fundamentos, de los hechos jurígenos argumentativos, ¿no? Porque no simplemente es un tema de opinión, veíamos nosotros en el video al inicio, una opinión que tal vez no es la suficiente, que tal vez es errática, que tal vez no nos refleja con claridad la idea y con la coherencia que requerimos, a diferencia de que si un argumento es una narración de hechos ordenados, fundamentados, que tienen hechos jurígenos, argumentativos, a partir de una inferencia, de una premisa mayor, de una premisa menor, de una subsunción, que viene a ser una equivalencia de una discusión, y la conclusión, que va a tener sus efectos, incrementando un plus en el ámbito de la investigación jurídica. ¿Cuál es? La tridimensionalidad del derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque la tridimensionalidad del derecho permite establecer un léxico ordenado, jurídico, que tiene que ver con in claris not fit interpretatio, o sea, con la claridad de la redacción, y ahí tiene que imprimirse la norma, el hecho, valor, bajo un contexto sistemático, que eso es importante recordarlo, porque la sistematización es vital y trascendente dentro de este estudio, que quizás esto lo podríamos plantear con mayor estilo en sucesivas intervenciones, porque pues me dicen que muy pronto tendrán ustedes un evento seguidamente, lo cual tal vez no puedan acompañar mucho tiempo, pasando a las 7 de la noche. Entonces, vamos viendo que este diseño de teoría fundamentada va a tener criterios importantes, estar siendo reconocido, inclusive por Hernández Sampieri, ¿no? La teoría fundamental es un diseño, un producto, ¿no? Que está establecido donde el investigador produce una explicación general o teoría respecto de un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican en un contexto concreto y desde la perspectiva de los diversos participantes. Esto no simplemente es un concepto, esto tiene que ponerse en aplicación. Eso es la gran reflexión que estoy transmitiendo en este momento. Yo sé que tal vez haya otras significaciones y otros criterios de cada uno de los señores quienes tienen a bien acompañarme hoy, pero sí, definitivamente, esto va a imprimir ¿qué? Que ex ante que yo comience a redactar un artículo científico, tengo que definir mi modelo, tengo que definir mi diseño, tengo que definir mi tipo de investigación. Esto me va a ayudar a mí a presentar correctamente mi problemática, mi categoría, mi categorización y plantear adecuadamente mi diseño. En este caso, si es diseño de teoría fundamentada, de estudio de caso, etnológico, si es un diseño fenomenológico. Entonces, aquí, en la teoría fundamentada, va a tener criterios importantes de diseño sistemático. Esto lo dice muy bien. Este diseño, dice Hernández Sampieri, resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos, ¿no? Y está basado en el procedimiento de Corbin, en el procedimiento de Strauss, incluye todas las clases de codificación revisadas. O sea, necesitamos nosotros establecer no simplemente la redacción bajo la teoría fundamentada, sino bajo un diseño sistemático, como dice Carlos Ramos Núñez. Sin sistemática no existe análisis de redacción jurídica. Tiene que haber sistemática, tiene que haber contexto. No puedo citar una norma. Eso no es análisis. ¿Ya? Entonces, usted va a ver muchos casos y va a ver usted estudios de investigación, va a ver usted artículos científicos donde cita aisladamente artículos. Eso no es una redacción adecuada de investigación jurídica. No lo es. Entonces, ahí hay que imprimir contexto sistemático, porque el contexto sistemático le da la solidez, le da la prestancia, le da la coherencia de lo que se busca. Y además, ¿qué? Un diseño emergente, o sea, lo que surge de toda esa investigación, lo que concierne a descubrir qué es lo que se tiene detrás de. Eso es importante. Y ahí, planteando la problemática, haciendo una prognosis de la misma, si es que yo estoy haciendo un análisis de teoría fundamentada, voy a tener
bien en mis recomendaciones plantear un proyecto de ley, plantear un acuerdo plenario, plantear un pleno casatorio, plantear un proyecto quizás de reforma o de modificación del código, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a la par de lo que yo pueda hacer. Al mismo tiempo, como ya discutíamos, tenemos el diseño del artículo científico, el diseño fenomenológico, que concierne a un estudio de caso, que ya dijimos que no necesariamente va a tener la misma impronta de contener gran cantidad de doctrina ni de teorías. ¿Por qué? Y es más, que yo las puedo parafrasear. Ahí es mi gran preocupación. Se le dice al estudiante que está escribiendo un artículo científico, o al docente, o al autor o al coautor, que simplemente parafrasee, pues hay que minimizar, digamos, las similitudes. Ahí hay un error de percepción, y este error va a implicar, pues lógicamente, que se trastoque el diseño que estoy realizando. Si es que tengo un estudio de caso, perfecto, bienvenido, pero si es que tengo una teoría fundamentada y estoy persiguiendo una modificación, estoy persiguiendo una nueva teoría que cambie la óptica del estilo del cual se tiene, de la problemática, y que se consiga con ello una evolución en cuanto a las normas y a las leyes, porque el derecho es praxeológico, el derecho es cambiante, el derecho no simplemente está supeditado a lo que dice, lo que estaba establecido por Kant, ¿no? No está supeditada simplemente al objeto del estudio, que es la norma, también está supeditado a las fuentes del derecho. ¿Y cuáles son las fuentes del derecho? La jurisprudencia, la doctrina, los principios, ¿no? La costumbre. Es decir, también la costumbre es reformadora, es motivadora de los cambios fenomenológicos y praxeológicos que requiere el derecho al compás de la realidad. Y entonces ahí tiene que imprimar el abogado, que es un abogado investigador, para cambiar esa óptica con una redacción coherente, y esa va a estar muy bien vista dentro de un artículo científico y va a ser muy bien citada, porque contiene básicamente un análisis propio de la eficiencia en una redacción de un artículo científico. Yo tomaba acá un print de una de las exposiciones, me parece que el doctor Luis Núñez y en compañía de otros doctores más que lo han citado, ¿no? No existen más que 2 reglas para escribir, dice, tener algo que decir y decirlo. Sí, pero esta generalidad es muy amplia. Habría que discutirla, porque no solamente es decir y decirlo, sino es tener algo que decir, pero saber decirlo. ¿Y cuál va a ser la fuente que nos va a permitir a nosotros, el camino que nos va a permitir a nosotros saber decirlo? Va a ser precisamente el diseño que estoy tomando en cuenta. Entonces, la lección de esta noche, la lección de este último evento, muy concreto y modesto, porque yo sé que ya se ha tenido 24 exposiciones brillantes, el mensaje final de tantas exposiciones muy importantes e interesantes, como un corolario de las mismas, es decirle, mi redacción coherente, clara, precisa, se tiene que ceñir al diseño metodológico que yo tengo. Es importante. Muchas veces a veces lo hemos dejado de lado y le hemos puesto el diseño figurativamente. Claro, que lo hemos entendido, claro, que hemos tenido en cuenta las entrevistas, las técnicas, hemos tenido en cuenta tal vez muchos de los otros elementos o técnicas que hemos utilizado. Pero esa triangulación, ¿cómo funcionó? ¿Cuál fue prioritario? ¿Mis estudios de casos o mi teoría fundamentada? ¿Mi análisis fenomenológico o mi análisis narrativo? O sea, esto va a determinarse en base a los diseños de investigación. Y en el enfoque cualitativo es ello. Es importante tener presente estas fases que nos van a permitir a nosotros darle estas evidencias. Entonces, la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada, lógicamente, es una garantía de fracaso. Y aquí sí, yo comparto con Peter Drucker, ¿no?, que dice que la estructura equivocada es una garantía de fracaso. El hecho de que yo haya redactado aparentemente como un estudio de caso, haya parafraseado las citas, pero al final diga que esto es un diseño de teoría fundamental, es haber redactado pésimamente y haber hecho una redacción bajo una estructura equivocada. Una estructura equivocada que me lleva ¿a qué? Que me lleva al fracaso. Entonces, creo que cada vez nosotros
a través de todas estas exposiciones, lo que buscamos, ¿qué es? Buscamos cada día ser mejores, cada día escribir mejor, cada día compartir más nuestros conocimientos y contribuir a nuestra prestigiosa casa de estudio, que es nuestra Universidad César Vallejo, y que cada vez haya mucho más RENACYT, que cada vez haya más investigadores y tenemos que unirnos, aunarnos en investigaciones compartidas, en grupos de investigación, y esto va a permitir, así como he escuchado a muchas docentes que tienen las revisiones bibliográficas, hay estudios que están realizando, hay comisiones y grupos de estudio y enseñanza sobre revisiones bibliográficas, digo, el mismo modo, ¿no? Artículos científicos. En especial, bueno, también nosotros desde el ámbito del derecho podríamos aportar desde el enfoque cualitativo investigaciones jurígenas, investigaciones de índole jurídico, investigaciones que hablen de la ciencia, ¿no? Pese a que a Kirchmann, si nosotros vemos a este gran filósofo, dice que el derecho no es ciencia. En el derecho no hay verdades absolutas. Yo no puedo decir que 2 más 2 es 4. Podría decir que es 3. Podría decir que es 4.5. Entonces esto genera inclusive una mala aplicación de lo que dice la ley, porque las leyes no tienen valores exactos, no hay verdades absolutas. Por eso que ustedes han visto muchos escenarios de corrupción, donde al hermanito le llama y él dice, ¿cómo quieres, hermano, la sentencia? ¿No? ¿A tu favor, en tu contra? ¿Qué quieres que ponga? Porque no hay verdades absolutas. Cualquiera de ellas las voy a, utilizando la inferencia, la premisa mayor, la premisa menor, la subsunción, las conclusiones, voy a arribar a un resultado y va a estar debidamente fundamentado. Entonces, de ahí tiene que partir la ética y los valores, la ética de la construcción, del respeto de la honorabilidad, ¿no? De la genuinidad, de la transparencia de lo que yo quiero brindar y dentro del escenario del investigador, pues la ética, así en búsqueda de el logro que tanto aspiramos nosotros como docentes de la César Vallejo, ¿no? Logro de mantenernos como RENACYT y logro de integrarnos como buenos profesionales para el prestigio de la ciudadanía y ¿para quién? Para el servicio y para el logro de nuestros estudiantes, quienes compartiendo estudios o semilleros de investigación podamos redactar adecuadamente artículos de investigación que nos permitan esos éxitos. Bien, esto era lo concreto que quería señalarles en esta fecha y muchísimas gracias al auditorio de esta noche y me plazco de prácticamente clausurar este evento porque soy el 25 expositor de este brillante bagaje de conocimientos que se han impartido a lo largo de estas 2 semanas en las capacitaciones docentes respecto a la construcción de los artículos científicos. Muy buenas noches. Gracias, doctor Ludeña. Vamos entonces a proceder con algunas consultas que están haciendo los participantes. Bien. Sí. Acá tenemos una consulta de doctor Barrio Nuevo. Muchas revistas exigen siempre una base estadística, aun cuando el enfoque del artículo es cualitativo. ¿Cómo se puede superar este problema si queremos publicar un artículo basado en un estudio de casos? Bien, ante todo, muy buena noche, doctor Barrio Nuevo. En especial me place saludarlo. Vea, tiene usted mucha razón. Hay modelos, hay paradigmas que plantean muchas de las revistas donde exigen datos estadísticos. Si usted considera viables, puede contener esos datos estadísticos como parte de la triangulación de estudios de casos. Pero si usted está planteando un diseño de teoría fundamentada, creo que se puede refutar a esa explicación, salvo que pues, sea una exigencia sine qua non, ¿no? Pero en casos eminentemente de diseño fenomenológico sí se puede aplicar, pero eso no quiere decir que quite el enfoque cualitativo, sino simplemente pueden ser datos referenciales estadísticos que no necesariamente tienen que ser a través de un programa de software, pero que sí tendrían que ser previamente consultados. Pero yo, bajo un criterio especial, considero que los diseños son marcados. Diseño fenomenológico, estudio de casos, narrativo, etnográfico y diseño en especial de teoría fundamental. Y creo yo que eso se debe respetar y que se debe aclarar, digamos, al editor para que esto conlleve a una redacción adecuada de enfoque cualitativo. Muy bien. Acá tenemos otra consulta del profesor Pedro Santiesteban.
Usted expresa que al usar el diseño de la teoría fundamentada en el marco teórico debe estar sustentada en citas, inclusive sin parafrasear. Sin embargo, la guía de productos de investigación para pregrado solo se debe hacer 5 a 7 hojas, que no son suficientes, sin considerar el 25% del Turnitin. ¿Cómo se podría cumplir con ese diseño? Sí, bueno, en definitiva, esta es una tesis que planteo hoy, que creo que estamos dentro de una capacitación que buscamos compartir. Y ante todo, doctor Santisteban, mis saludos cordiales. Tiene usted plena razón, o sea, hay una contradicción en lo que se plantea dentro de un análisis de investigación frente a lo que dice la norma, ¿no? Pero que sí yo sé ya que del Código de Ética se ha retirado el tema de que era una falta, dice que era una falta leve el hacer citas textuales. Y eso es erróneo, pues felizmente ya se quitó, porque a usted le decía, oiga, y el repositorio le decía, oiga, ¿cuántas citas textuales tiene? Tiene muchas, pero parafraséelo, pues, desaparezca. Pues estamos distorsionando. Bueno, si eso fuera un estudio de caso, es permisible, como les repito, pero si esto es teoría fundamental, sus citas textuales tienen que ser textuales, porque lo que yo estoy creando, ¿qué es? Una nueva teoría. Entonces, esa sí va a ser parafraseada por mí. Esa sí va a contener los elementos propios, que son originalmente míos. Mientras tanto, voy a respetar las citas de los juristas de los cuales yo he citado y los tengo que citar ad litteram. Lógicamente, usted me dirá, son 5 o 7 hojas. Pero igual, esto ya se contrapone cuando usted revisa también en la guía, le dice, tiene que haber no menos de 27 o 30 citas, o perdón, 30 referencias bibliográficas. Pero usted va a construir 30 referencias bibliográficas en 5 páginas o 7 páginas, no creo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? No hay una coherencia. Creo que nos debe servir estos eventos para pues, dar luces a mejorar algunos temas, ¿no? Que son propiamente especificidades, creo yo, pero que en la generalidad son muy bien aplicados, creo que lo citado, en un ámbito cuantitativo, donde en el ámbito cuantitativo no vamos a requerir todos estos procedimientos que son eminentemente de enfoque cualitativo. Bien, tenemos por acá de la profesora Rosa Vargas. Doctor, según su postura, ¿cuáles serían las razones para sostener que el derecho es ciencia? Bueno, yo tengo clarísimo que el derecho es ciencia, ¿no? Kirchmann lo dice, que ella es la cientificidad del derecho, es decir, el derecho no es ciencia. ¿Por qué? Kirchmann señala de que muchas veces los abogados tienen como principio la interpretación libre de François Jenny, y eso es cierto, y dentro de la interpretación libre no existen verdades absolutas, y entonces la parte científica exige procedimientos en la búsqueda de la verdad, y ello implica formalidades, y esas formalidades busca, digamos, la transformación de la misma bajo parámetros estructurales dentro del ámbito de la ciencia propiamente y dentro del ámbito de cómo se debe construir formalmente y bajo procedimientos una cuestión lógica y coherente. Pero yo refuto esa tesis de Kirchmann, bueno, Kirchmann lo escribió el siglo pasado, pero sí, las nuevas tendencias de los abogados investigadores y los abogados modernos es de la cientificidad, o sea, de la existencia de la ciencia. ¿Por qué? Porque vamos a sujetarnos a los modelos y a los parámetros y vamos a construir jurisprudencia nueva, que esa es la idea, ¿no? Últimamente, si ustedes pueden verificar, hay un concurso de investigaciones jurídicas respecto a las jurisprudencias en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque las jurisprudencias no tienen nada de investigación científica. Entonces, ya creo que el Poder Judicial se va dando cuenta de que es importante, necesario, introducir la cientificidad, introducir la investigación científica dentro del ámbito jurídico propiamente. ¿Para qué? Para lograr que estos fundamentos fácticos, jurígenos, praxeológicos, tengan toda una metodología científica que permita ahondar, que permita darle coherencia, que permita darle sustento, claridad y predictibilidad, que es lo importante, ¿no? Que no sean refutadas, que no hayan sobre el mismo caso 5 resoluciones diferentes y que cada quien plantee de acuerdo a sus criterios y cada quien cite a algún jurista al estilo que quiera y quizás todavía lo cita mal. Entonces,
todo esto tiene que unificarse a través de una jurisprudencia, pero una jurisprudencia vinculante, y para ello hay un concurso de investigación jurídica que busca la unificación vinculante de jurisprudencia. Creo que este es el gran paso, y desde ya yo ratifico, y muchas gracias, doctora, por su pregunta, pues mi posición es por la ciencia del derecho, que creo que es una postura ya moderna de los últimos tiempos, en la cual todos los abogados, o bueno, muchos de ellos, vamos encaminados en la búsqueda de una verdad científica, ¿no? Muy bien. Tenemos por acá de la profesora Sigla Chincaro, nos dice, buenas tardes, me alegra que estén hablando del diseño fenomenológico. ¿Cómo iniciar una teorización a partir de una investigación? Bueno, eso es importante, ¿no? O sea, yo para iniciar una teorización, en principio, tengo que, ex ante, hacer un análisis de la problemática que me abruma, que la problemática que yo pienso especialmente trabajarla, ¿no? Y esta investigación para la teorización, tengo que partir de plantear, aparte de mi problemática, mi categorización, que me va a inducir y me va a motivar a establecer cuál es mi diseño. Y bajo mi diseño tendré que adoptar para una teorización suficiente, tal vez el ámbito de la teoría fundamentada, que es lo que quiero investigar. Y esa teorización va a hacer que priorice dentro del enfoque cualitativo la revisión literaria. Priorice las doctrinas, principios, paradigmas, teorías que van relacionados a mis categorías de estudio. Y estas categorías tienen que ser bastante mixtas, o sea, que vayan engarzadas en posiciones, a través de antecedentes, ¿no? A través de estudios previos, que las cuales vayan motivando a una redacción pormenorizada de principios, de teorías, a la par de las conceptuaciones que yo pueda realizar. Pero la teorización va de acuerdo al diseño. La teorización será prioritaria en base al diseño. Y eso implica, bajo un análisis de enfoque cualitativo, y si es que yo voy a redactar un a otras cuentas del BCP científico, que necesariamente voy a tener en consideración que tengo que priorizar mis teorías. El eje a través, como dice incluso Roberto Hernández Sampieri, de un diseño sistemático. ¿Y esto qué significa? Contextualizando el hecho, como lo dice Carlos Ramos Núñez. O sea, debo contextualizar. ¿Por qué debo contextualizar? Porque yo no puedo tomar normas aisladas. Tengo que circunscribir. ¿Cuál es la teoría? Si estoy tratando de responsabilidad civil, podría tratar de la responsabilidad civil extracontractual objetiva o la teoría de responsabilidad extracontractual subjetiva como teoría. Y sobre esa teoría tendré que construir cuáles son los aportes doctrinarios que van relacionados a aquella teoría. Entonces tengo que priorizar la parte teórica, porque esa es mi fuente principal y mi eje de investigación desde el ámbito de la teoría fundamental, a la par que voy a utilizar técnicas, ¿no? Como son las entrevistas, como son, por decir, el análisis de expedientes, estudios de caso, que van a corroborar que todas ellas, triangulando datos, como dice Denzi, pueda yo conseguir ya establecer una subsunción, una discusión adecuada, una discusión clara, una discusión ordenada, coherente, con conectores suficientes que hagan ver que es mi aporte discutido con las teorías que se establecen. O sea, no puedo parafrasear. Si yo parafraseo, voy a hacer un, no sé qué, un arroz con mango. O sea, voy a poner cualquier cosa, pero no voy a construir el diseño que yo busco. Mientras tanto, si es de estudio de caso y es descriptivo, entonces podré citar esos estudios fenomenológicamente sin necesidad de teorizar. Basta con poner algunos puntos doctrinarios eje y conceptos que ratifican mi estudio de caso y que suficientemente engarzan en lo mismo. Que lógicamente podrían tener también diferentes niveles, ¿no? Un nivel descriptivo, básico, un nivel explicativo ya con causa-efecto. O sea, tendría que ser un árbol de problemas, cuál es la causa, cuál es su efecto, sistemáticamente, ¿no? Y que también esto va a tener ya una proyección, o sea, una prognosis de lo que yo quiero recomendar. O sea, mi recomendación ya va a ser, pues podría ser un pleno casatorio, podría ser tal vez un tema de un proyecto de reforma, ¿no? De ley, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esto es interesante. Pero la teorización
va a tener que ver con tu diseño, el cual previamente has tenido a bien construirlo, ¿no? Muy bien, continuando con las preguntas. Igual el profesor le pregunta, ¿se puede hacer investigación científica a partir de la pertinencia de la aplicación de normativa edificatorias y urbanísticas en referencia a la calidad de vida? Bueno, pertinencia de edificaciones normativas referidas a la calidad de vida. Esto sería un estudio comparativo. Y ese estudio comparativo también contiene un diseño que podría ser a través de estudios de caso. Entonces yo podría plantear qué pertinencia puedo encontrar entre esas construcciones que van relacionadas a la normativa afín en cuanto a la calidad de vida. Sí, lo puedo hacer, puedo establecer inclusive relaciones entre uno y otro, pero esto tendrá que ver con mi categoría y categorización del planteamiento y la problemática que yo quiero abordar, ¿no? Si yo tengo esto en mente, pues sería interesante, ¿no? Establecer cuál es esa relación o cuál es la existencia de esa vinculación entre ambos. Pero esa no es un estudio de teoría fundamental, sería netamente un estudio, podría ser pues fenomenológico, porque lo que estoy buscando es a través del análisis comparado conseguir una transformación de, digamos, criterios y engarzar procedimientos y construcciones normativas frente a la calidad de vida de la persona, teniendo como fin supremo la persona y la sociedad y el Estado, ¿no? Y dentro del ámbito de que existe bajo el criterio axiológico del derecho de la persona, el eje de la construcción de todos los elementos que vean relacionados en favor de aquel, ¿no? Entonces sí, pero es eminentemente un diseño de enfoque cualitativo fenomenológico, más no de teoría fundamental, que es diferente en su construcción. Por eso que es importante esta reflexión de esta noche, ¿no? Son pinceladas, lógicamente. Habría que discutirlo mejor, creo que ustedes con mejor conocimiento que yo, o más experiencia que yo, o tal vez mucho mayor criterio por manejo de los casos, se podría construir algo interesante. Por eso que yo creo, invito a mi escuela en Derecho en especial, a unirnos todos, formar un grupo de estudio, un grupo de investigaciones y crear con esto criterios de análisis, que eso nos va a servir muchísimo para presentar, ¿no? Artículos científicos. ¿Y esto qué va a contribuir? Va a contribuir a que muchos de ustedes, mis estimados colegas, también sean renacidos, que eso es un orgullo para nuestra escuela de Derecho y también será un orgullo para nuestra universidad. Muy bien, continuamos entonces con las siguientes consultas. Profesor Hot Prieto nos dice, la naturaleza del derecho es divergente, por lo tanto debería tener su propio objeto y campo de estudio. Incluso debería tener su propia estructura en cuanto a la investigación jurídica y en los productos observables. ¿Cree usted que debería tener esta flexibilidad como lo menciona Tamayo? Bueno, importante, yo quiero saludar al doctor Hop, gusto de saludarlo por este medio. Yo sé que usted es un gran investigador y tiene un buen criterio, ¿no? Y lo que usted plantea y lo que dice el jurista y el investigador Tamayo, también tiene una relación. Bueno, es las nuevas tendencias de establecer ya especificidades y especialidades, ¿no? Yo creo que la investigación jurídica, como estamos viendo frente al enfoque cualitativo, tiene sus peculiaridades, es sui generis. Y entonces hay que construir a través de criterios propiamente de derecho, ¿no? Entonces esto amerita tal vez a una construcción de la investigación jurídica en sí, como la ciencia de la investigación jurídica, que tal vez es una tesis que se puede plantear. Pero yo creo que ese es un camino muy importante e interesante. Pero sin ello también podemos tener claro de que están sentadas las bases dentro del enfoque cualitativo. Y creo que ahí está sentada el hecho de que nosotros desde el ámbito del derecho debemos observar los métodos científicos para construir un enfoque cualitativo importante. Lógico, y esto creo que ahí le doy plenamente la razón, no voy a poder construir si no tengo una redacción argumentativa, y esa la redacción es coherente, es una redacción que contiene un estilo de interpretación y que a la vez contiene la tridimensionalidad del derecho. Y entonces, estas son
cualidades, especificidades propias de la carrera de Derecho, propias del análisis del investigador jurídico. Entonces, sí, de todas maneras, hay que ver ese norte, ¿no? De la especialización de la investigación jurídica.